¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro capítulo más de Nacidos para Correr. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 7 y 8. Sean todas y todos bienvenidos. Nacidos para Correr, de Christopher McDougall. Capítulo 7. Por suerte, me encontraba cerca de la puerta. Oye, ¿tú conoces a Ángel? Tartamudeé, mientras me colocaba entre Caballo y la única puerta de salida. El profesor de la escuela tarahumara y Isidro Enguisichi y Luna Miguel. Continué disparando nombres con la esperanza de que reconociera alguno antes de que me empujara contra la pared y escapara hacia las colinas que había detrás del hotel. No, Manuel. Miguel, Luna, no, Manuel. Su hijo me dijo que eran ustedes amigos. ¿Marcelino? ¿Conoces a Marcelino? Pero mientras más hablaba yo, más fruncía el ceño él, hasta adquirir una apariencia abiertamente amenazante. Así que cerré la boca de golpe. Había aprendido la lección tras la debacle en la urbanización Quimare. Quizás se relajaría si me quedaba callado y lo dejaba formarse una opinión sobre mí por sí solo. Me quedé en pie y en silencio, mientras él entornaba los ojos desconfiado y desdeñoso, debajo de su sombrero de paja. Sí, dijo gruñendo. Manuel es un amigo. ¿Quién diablos eres tú? Dado que no sabía en realidad qué era lo que ponía nervioso, empecé diciendo aquello que yo no era. Le dije que no era policía ni agente de la DEA. Era tan solo un escritor y un corredor lesionado que quería aprender los secretos de los tarahumaras. Si él era un fugitivo, era asunto suyo. En todo caso, eso no haría sino aumentar su credibilidad. Cualquiera que lograse despistar a las fuerzas de la ley durante todos esos años sin otro vehículo de escape que sus dos piernas, sin duda alguna se había ganado sus galones como aspirante a Rarámuri. Yo era capaz de dejar a un lado mis obligaciones con la justicia por el tiempo suficiente para escuchar lo que debía ser el relato de una vida en fuga. El ceño fruncido de Caballo no desapareció, pero tampoco intentó escapar de mí. Solo después descubriría lo extraordinariamente afortunado que había sido al cruzarme con él en un momento extraño de su muy extraña vida. A su manera, Caballo Blanco también me estaba buscando a mí. Ok, amigo, dijo, pero tengo que conseguir unos frijoles. Me llevó fuera del hotel y a través de un polvoriento callejón hasta una puerta pequeña e indistinguible. Nos detuvimos frente a un niño que estaba jugando con un gato en el umbral de la puerta. Justo delante de un pequeño cuarto de estar, una mujer anciana nos miró desde su vieja estufa de gas en un cuarto contiguo, donde removía una aromática olla de frijoles. «Hola, Caballo», saludó ella. «¿Cómo está, mamá?», saludó a su vez Caballo Blanco. Tomamos asiento en una tambaleante mesa de madera en el cuarto de estar. Según me dijo, tenía mamás a lo largo de todas las barrancas, pequeñas ancianas que lo alimentaban con frijoles y tortillas por unos pocos centavos durante sus imprecisos vagabundeos. Pese a la indiferencia de mamá, yo podía ver por qué los tarahumaras se habían asustado la primera vez que Caballo se internó en sus bosques. Hazañas fantásticas de resistencia bajo un sol inmisericorde habían acercado a Caballo al lado salvaje. Sobrepasa el 1,80 m de altura y su piel, originalmente clara, está curtida en diferentes tonalidades que van del rosado de su nariz al tono nogal de su cuello. Tiene las piernas tan largas y los músculos tan definidos que parece el esqueleto de una bestia más grande. Si derritiéramos a Terminator en una caldera de ácido, el resultado sería Caballo Blanco. El resplandor del desierto le había arrugado los ojos de tal forma que lucían permanentemente entrecerrados, dejando a su rostro capaz de mostrar dos únicas expresiones: escepticismo o regocijo. Dijera lo que dijera el resto de la noche, no fui capaz de saber si me encontraba gracioso o mentiroso. Cuando Caballo te dirige su atención, lo hace con todas sus fuerzas. Te escucha tan atentamente como un rastreador en busca de caza, consiguiendo en apariencia tanta información de tu tono de voz como el significado de tus palabras. Curiosamente, tiene un oído espantoso para los acentos. Tras más de una década en México,
Su español suena tan mal que pareciera estar leyendo tarjetas didácticas. Lo que me puso nervioso de ti, comenzó Caballo, pero se detuvo de pronto, con los ojos inyectados debido al hambre, mientras mamá dejaba unos tazones grandes delante de nosotros y los adornaba con cilantro picado y jalapeños y chorritos de limón por encima. La mirada agresiva que me había lanzado en el hotel no se debió a que estuviera interponiéndome entre él y la libertad, sino a que estaba interponiéndome entre él y la comida. Caballo había organizado su mañana para realizar una pequeña excursión al lago de aguas termales que había en el bosque, pero una vez que descubrió un sendero poco definido entre los árboles, dejó de lado la excursión y el baño. Empezó a correr y siguió haciéndolo durante horas. Llegó hasta una montaña, pero en lugar de dar media vuelta, se empeñó en subir corriendo los 900 metros de altura, lo que equivaldría a subir hasta el último piso del Empire State 2 veces. Finalmente, cogió un camino que lo llevaría hasta Krill, convirtiendo lo que iba a ser un chapuzón relajante en una agotadora maratón de montaña. Para cuando lo intercepté en el hotel, llevaba sin comer desde el amanecer y se encontraba al borde del delirio. Siempre estoy perdiéndome y teniendo que escalar, con una botella de agua entre los dientes y águilas volando por encima de mi cabeza, dijo. Es algo hermoso. Una de las primeras y más importantes lecciones que aprendió de los tarahumaras fue a salir corriendo en cualquier momento, como lo haría un lobo si de pronto oliera una liebre. Para Caballo, correr se había convertido en la primera opción como forma de transporte, de la misma forma que lo es conducir un automóvil para los habitantes de los suburbios. Fuera donde fuera, iba trotando, con tan poco encima como un cazador del Neolítico, e igual de poco preocupado por dónde o cuán lejos se acabaría. Mira, me dijo, señalando sus viejísimos shorts de excursionista y unas sandalias Teva listas para tirar a la basura. Esto es todo lo que me pongo, y lo llevo encima siempre. Hizo una pausa para llevarse a la boca unos bocados calientes de frijoles picantes, que tragaba dando unos cuantos sorbos largos de una botella de Tecate. Caballo devoró un primer tazón, y mamá le sirvió otro tan rápidamente que apenas dejó de mover la cuchara. Movía la mano del tazón a la boca y de ahí a la botella con una eficiencia ergonómica tal que la cena, lejos de parecer el final de su larga sesión de ejercicio, parecía la siguiente fase. Escucharlo a través de la mesa era como escuchar el bombeo de gasolina del depósito de un coche. Cucharada, ñam, ñam, gorgoteo, gorgoteo. Cucharada, ñam, ñam, gorgoteo. De tanto en tanto levantaba la cabeza y dejaba fluir un breve torrente de historias para luego volver a hundirse en el tazón. Así es, solía ser un luchador, amigo. Ocupaba el 5º puesto del ranking mundial. Vuelta a la cuchara. Lo que me puso nervioso fue que apareciste de pronto gritándome. Hay muchos secuestros y asesinatos por aquí. Mierda de la droga. Un tipo al que conocía fue secuestrado. Su mujer pagó una recompensa alta. Luego lo mataron igual. Feo asunto. Suerte que yo no tengo nada. No soy más que un indio gringo amigo, corriendo humildemente con los rarámuris. Disculpa, empecé a decir, pero su cara ya estaba de nuevo ocupada en los frijoles. No quería agobiar a Caballo con preguntas todavía, aun cuando observarlo era como ver una película en cámara rápida. Traumas, bromas, sueños, recuerdos, rencores, sentimientos de culpa, jugosos fragmentos de sabiduría ancestral, todos aparecían construyendo una imagen del pasado demasiado desilvanada y acelerada como para aprenderla. Empezaba una historia, pasaba a la siguiente, saltaba a una tercera, regresaba y corregía algún detalle de la primera. Se quejaba de aquel tipo de la segunda, se disculpaba por luego refunfuñar, porque amigo se había pasado toda la vida intentando controlar su ira. Y esa era otra historia completamente distinta. Su nombre era Micah True. Según me dijo, él venía de Colorado. Bueno, en realidad de California. Y si yo realmente quería entender a los rarámuris, debería haber estado ahí cuando este hombre de 95 años atravesó 25 millas por la montaña. ¿Sabes por qué podía hacerlo? ¿Por qué nunca nadie le había dicho que no porque nunca nadie le había dicho que no podía. Nunca nadie le había dicho que debía estar muriéndose en algún asilo de ancianos. Uno vive según sus propias expectativas, amigo.
como cuando se bautizó en honor a su perro. De ahí es de donde realmente venía ese True, de su viejo perro. Caballo no estaba siempre a la altura de su viejo True, pero esa también es otra historia. Esperé, rasgando la etiqueta de mi botella de cerveza con la uña, preguntándome si en algún momento bajaría el ritmo lo suficiente como para que yo lograra entender de qué demonios hablaba. Poco a poco, la cuchara de Caballo perdió velocidad hasta detenerse. Vació su segunda botella de Tecate y se reclinó en la silla satisfecho. Guadajuco, dijo sonriendo con todos los dientes. Una palabra útil que aprender. Significa guay en rarámuri. Le alcancé una tercera Tecate a través de la mesa. Le echó un vistazo desconfiado, con esos ojos entrecerrados, chamuscados por el sol. No sé, amigo, dijo. No he comido en todo el día. No puedo aguantar como los rarámuris, pero la cogió y le dio un sorbo. Era un trabajo agotador este de deambular por mesetas tan altas. Dio un trago largo y ruidoso, para luego relajarse nuevamente en la silla, levantando las piernas y cruzando los dedos sobre su abdomen plano. Algo le había hecho clic. Lo supe incluso antes de que dijera nada. Quizá le hacían falta esa última botella de cerveza para soltarse. O quizá tan solo tenía que desahogarse un poco antes de relajarse y continuar con su historia. Porque cuando Caballo empezó a hablar esta vez, me cautivó. Habló hasta muy tarde en la noche, contándome una historia asombrosa que abarcaba los 10 años desde que desapareció para el mundo exterior y estaba llena de personajes extraños, aventuras increíbles y peleas feroces. Y, al final, un plan audaz, un plan que, comprendí, poco a poco me implicaba a mí. Fin del capítulo 7. Vamos con el capítulo 8. Nacidos para correr, de Christopher McDougall. Capítulo 8. Para apreciar la visión de Caballo, uno debe de viajar atrás en el tiempo hasta comienzos de los años 90, cuando un fotógrafo naturalista de Arizona llamado Rick Fisher se hacía a sí mismo una pregunta obvia. Si los tarahumaras eran los corredores más resistentes del mundo, ¿por qué no estaban arrasando en las carreras más difíciles del mundo? Quizá iba siendo hora de que conocieran a Fisher. Iba a ser un negocio redondo para todos, según lo veía Fisher. Varios de los pueblos mascadores de tabaco conseguían un montón de horas de televisión para sus carreras de excéntricos. Fisher se convertía en el cazador de cocodrilos de las tribus perdidas, y los tarahumaras obtenían promoción de primer orden. Está bien, puede que los tarahumaras sean las personas más famosas del mundo debido a su timidez y hayan pasado siglos huyendo de cualquier tipo de relación con el público, pero, bueno, Fisher tendría que lidiar con ese obstáculo más adelante. Ya tenía un problema mucho mayor al que enfrentarse. Para empezar, no sabía casi nada de correr y no hablaba una palabra de español, por no mencionar el rarámuri. No sabía dónde encontrar corredores tarahumara y no tenía idea de cómo iba a convencerlos de dejar atrás la seguridad de sus cuevas y acompañarlo a la guarida de los demonios barbudos. Y esos eran solo los problemas menores. Asumiendo que consiguiera formar un equipo de atletas tarahumara, ¿cómo iba a lograr sacarlos de las barrancas sin vehículos y meterlos en Estados Unidos sin pasaportes? Por suerte, Fisher tenía algunas cualidades especiales. En el número 1 de la lista se encontraba su increíble GPS interno. Fisher era como uno de esos gatos domésticos que reaparecen en su casa en Wichita tras haberse perdido durante las vacaciones familiares en Alaska. Su habilidad para orientarse a través de los cañones más desconcertantes probablemente no tenga rival en el planeta, y por lo que parece es puramente instintiva. Fisher nunca había visto un accidente geográfico más profundo que una zanja antes de dejar el Medio Oeste para ir a la Universidad de Arizona, pero una vez ahí, de inmediato empezó a introducirse en lugares a los que era mejor no acercarse. Era todavía un estudiante cuando empezó a explorar la laberíntica zona de montañas Mogollón, aventurándose en la zona poco después de que el director del Sierra Club de Phoenix muriera ahí consecuencia de una nada infrecuente inundación repentina. Sin experiencia alguna y con el equipamiento propio de un Boy Scout, Fisher no solo sobrevivió, sino que trajo consigo fotografías impresionantes de un país de las maravillas subterráneo.
Incluso Jon Krakauer, el gran experto en deportes de aventura y autor de Mal de Altura, Into Thin Air, estaba impresionado. Rick Fisher puede reclamar con justicia el título de autoridad mundial en los cañones de mogollón, y la miríada de secretos que esconden, sentenció Krakauer al comienzo de la carrera de Fisher, luego de que éste lo guiara por una increíblemente fascinante tajada de tierra, incomparable a cualquier otro lugar que yo haya visto. Una especie de mundo creado por Willy Wonka, con piscinas color verde lima y torres de cristal rosado y cataratas subterráneas. Esto nos lleva a otra de las habilidades de Rick Fisher. Cuando se trata de conseguir el centro de atención y convencer a la gente de hacer cosas que preferirían no hacer, Fisher podría avergonzar a un televangelista, bueno, hasta donde eso es posible. Tomemos como ejemplo este clásico cuento de Fisher que Krakauer relataba hablando de un viaje que aquel realizó a las Barrancas del Cobre para hacer rafting a mediados de los años 80. Fisher no tenía idea de a dónde estaba yendo, pese que estaba intentando, según la estimación de Krakauer, el equivalente, hablando de cañones o barrancas, a una gran expedición al Himalaya. Aún así, se las arregló para convencer a sus dos amigos, un joven y su novia, de que lo acompañaran. Todo iba estupendamente hasta que accidentalmente Fisher encalló la balsa junto a un campo de marihuana. De la nada, apareció un vigilante con un rifle de asalto, listo para disparar. No pasa nada. Fisher se limitó a agitar un paquete de artículos de prensa sobre sí mismo que lleva a todas partes. Así es, incluso cuando hace rafting en las tierras baldías mexicanas, donde no se habla inglés. ¿Lo ve? No le conviene meterse conmigo, soy, como se dice, importante, muy importante. El desconcertado vigilante los dejó marcharse remando para que a continuación Fisher encallara en otra plantación de drogas. En esta ocasión, la cosa se puso realmente fea. Fisher y sus amigos fueron rodeados por una banda de matones que, dada la falta de mujeres en la selva, estaban borrachos y peligrosamente cachondos. Uno de los dos matones sujetó a la chica americana. Cuando su novio intentó hacer que la soltaran, le estamparon el caño de un rifle en el pecho. Eso fue suficiente para Fisher. Esta vez no agitaría su álbum de recortes. En lugar de eso se puso como un loco. Son muy malos hombres, gritó con toda su furia. Muy, muy malos. Continuó chillando como un loco hasta que, según cuenta Krakauer, los matones finalmente hicieron callar al lunático chillón, empujándolo y marchándose. Fisher acababa de escapar de una muerte segura y, naturalmente, se aseguró de contárselo al periodista Krakauer. Fisher adoraba echarse flores encima, lo que animaba a seguir buscando razones para no dejar de hacerlo. Mientras la mayoría de los hombres aficionados a la naturaleza salvaje en los años 80 estaban mirando hacia el cielo, compitiendo con Reinhold Messner por escalar las 14 mayores cumbres del Himalaya, Rick Fisher estaba cavando bajo tierra en busca de reinos más exóticos ubicados justo por debajo de sus pies. Usando las notas del capitán Frederick Bailey, un agente secreto británico que tropezó con un valle secreto en el Tíbet en los años 30 mientras exploraba la zona con un grupo de rebeldes asiáticos, Fisher ayudó a localizar la legendaria cascada Kintup, un impresionante salto de agua que esconde la entrada de uno de los cañones más profundos del planeta. A partir de ahí, Fisher cavó su senda hacia mundos perdidos en los 5 continentes, atravesando zonas de guerra y territorios controlados por milicias homicidas para realizar descensos en calidad de pionero en Bosnia, Etiopía, China, Namibia y Bolivia. Agentes secretos, balas zumbando, reinos prehistóricos, incluso Hemingway tendría que callarse la boca y cederle su silla si Fisher entrase en un bar. Pero sin importar qué lugares recorriese, Fisher continuaba regresando a casa, a su mayor pasión, su mujer ideal, las Barrancas del Cobre. Durante una expedición a las Barrancas, Fisher y su novia, Kitty Williams, se hicieron amigos de Patrocinio López, un joven tarahumara que se había adentrado en el mundo moderno cuando un camino de grava apareció en su tierra natal. Patrocinio era tan guapo como una estrella de Hollywood y un verdadero talento tocando el chabareque, un instrumento tarahumara de 2 cuerdas.
Además, se mostraba tan dispuesto a trabajar con los demonios barbudos que el Departamento de Turismo de Chihuahua lo convirtió en el rostro del Expreso de las Barrancas del Cobre, un tren de lujo antiguo que realiza recorridos lentos a través de las barrancas y permite a los turistas viajar en vagones con aire acondicionado y camareros con pajarita, mientras observan el paisaje salvaje que tienen debajo. El trabajo de Patrocinio consistía en posar para carteles con un violín que él mismo había tallado, una habilidad heredada de tiempos de la dominación española. Carteles que sugerían que la vida de los tarahumaras allá abajo era todo jóvenes bien parecidos y música. Rick y Kitty preguntaron a Patrocinio si podía llevarlos a un Rarara Hipari, la tradicional carrera con pelota tarahumara. Quizá, respondió Patrocinio, antes de demostrar que había adoptado los usos del mundo moderno de la misma forma que éste lo había adoptado a él. Si están dispuestos a pagar, les hizo una oferta. Si ellos compraban comida para toda su aldea, él convencería a algunos corredores. ¿Trato hecho? Trato hecho. Rick y Kitty le entregaron la comida y Patrocinio les ofreció una carrera estupenda. Cuando llegaron a la aldea, no se encontraron una carrera barata, montada para salir del paso. Por el contrario, había 34 hombres tarahumara, vestidos sin más que sus taparrabos y sandalias, recibiendo masajes de calentamiento de manos de unos curanderos y apurando unas tazas de isquiate de última hora. Tras el grito de partida del anciano de la aldea, salieron disparados, atacando el sendero de tierra como una estampida de 60 millas, semicontrolada de sol a sol y sin contemplaciones, que dejaba atrás a Rick y Kitty con la velocidad y precisión casi telepática de una bandada de gorriones migrando. Sí, eso es correr, Kitty, que era una entrenada corredora de ultramaratones. Estaba embelesada. Había crecido viendo a su padre, Ed Williams, convertirse en un corredor de montaña imparable, aún viviendo en las tierras bajas de la ribera del Mississippi. Como prueba de la dureza de Ed, de todas las carreras que hay en el mundo, su favorita era la más espeluznante, la famosa Leadville Trail 100, una ultramaratón de 100 millas celebrada en Colorado, que él había corrido íntegra 12 veces y que todavía corría a sus 70 años. Una pareja perfecta se estaba formando en la cabeza de Rick. Patrocinio podía conseguirle los atletas y su futuro suegro, Ed, podía conseguirle conexiones con una carrera de prestigio. Todo lo que tenía que hacer era engañar a alguna organización benéfica para conseguir donaciones de maíz con las que tentar a los tarahumaras y quizá lograr una firma de calzado deportivo que les diera algo más resistente que esas sandalias. Y Fisher siguió ideando su plan, sin saber que estaba preparando un fracaso. Fin del capítulo 8. Les recuerdo que pueden encontrar en la descripción de estos videos la liga a la lista de reproducción donde van a estar todos los capítulos del libro Nacidos para Correr. No se pierdan el próximo capítulo y los espero en el próximo video. Nacidos para Correr, de Christopher McDougall.